Atajos presenta Sin Atajos, un podcast desde una perspectiva 100% cristiana. Hola, buenas noches, estamos nuevamente aquí en Sin Atajos. Dios los bendiga, chicos, qué bueno que nos están acompañando nuevamente. Y bueno, seguimos con esta línea de temas de depresión, suicidio. Y pues bueno, este momento toca verlo de una perspectiva diferente. Ya vimos la depresión y el suicidio desde la perspectiva psicológica. Estuvo con nosotros nuestra hermana psicóloga. Y también desde una perspectiva cristiana, pues, porque la hermana es cristiana, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del suicidio. ¿Sí? ¿Hay acaso personajes bíblicos que se han suicidado o se han querido suicidar, han estado deprimidos? ¿Qué es lo que creen los cristianos acerca del suicidio? Entonces, eso vamos a estar platicando hoy. Espero que sigan con nosotros, no se desconecten, compártanlo, denle like, síganos a todos. Y bueno, pues voy a dejar que se presenten mis compañeros, por favor, iniciando del lado izquierdo. Ángel. Esteban, ¿qué tal? Dios le bendiga. Que Dios les bendiga. Oscar, de este lado. Saúl. Y bueno, a nuestro invitado yo lo voy a presentar. Él es el pastor de la Iglesia Bautista Casa de Oración, el pastor Josué Juan. Pues muy buenas noches, muchachos, y gracias por la invitación. Gracias a Dios por este tiempo que me pueda permitir compartir algo de la Escritura con relación a este tema que puede ser polémico para algunos y tal vez para otros sea de bendición. Si estás pasando por una situación que te lleve a tener este tipo de pensamientos, vamos a ver lo que dice la Escritura, lo que el Hijo de Dios debe de hacer con relación a esta postura, ¿no?, de lo que es el suicidio. Así que muchas gracias, muchachos, por esta invitación. No, pues gracias a usted por atender nuestra invitación y aceptarla. Así es. Y pues voy a leerles unos datos, como diría nuestro presi, que nos llegaron. Estos son de la INEGI, ¿sí?, del 2020. Y bueno, dice que sucedieron 7,818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país, lo que representa un 7% del total de las muertes en el año. Una tasa de suicidio del 6.2 por cada 100,000 habitantes. Eso es muchísimo. ¿Sí? La tasa de suicidio es más alta en un grupo de jóvenes entre 18 y 29 años. La mayoría andamos en ese rango, así que andamos en peligro todavía de eso. Ya que se presentan pues 10.7 decesos por esta causa por cada 100,000 jóvenes. También es muchísimo, ¿no? Imagínense el 10% de todo eso. Y bueno, para el 2018, la población de 10 años y más, 5% se declararon que alguna vez han pensado en suicidarse. Estos, o sea, a partir de los 10 años, imagínense, ni siquiera esperan a la adolescencia, ni siquiera entran en la adultez y ya están teniendo pensamientos suicidas. Y bueno, el suicidio es considerado un problema de salud pública, ¿sí? Conlleva una tragedia para las familias, para la sociedad. Y bueno, se dice que estas pérdidas pudieron haberse prevenido. En concreto, nuestro estado, Yucatán, está en el tercer lugar. Los primeros lugares son Chihuahua, Aguascalientes y Yucatán. ¿Okay? En cuanto a suicidio. Es el tercer lugar en suicidio. Yucatán es el tercer lugar en suicidio. Sí, estamos terriblemente ganando mal, como siempre, ¿no? Pero no en algo bueno. Pues bueno. yo quiero comentar algo también tomando en cuenta los datos que estás dando. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto también por curiosidad a ver cuántas veces se menciona la palabra muerte, por ejemplo, en la Biblia. Y pues aquí encontré que son 327 veces que se encuentra la palabra muerte en la palabra de Dios. Pero por lo contrario, la palabra vida se encuentra 681 veces. Nada más es un dato así irrelevante, pero para que lo sepan. Como que el doble de veces, ¿no? Así es. Como para por fortuna. esa situación. Así es. Muy bien. Pues vamos a dejar que el pastor inicie ya dado todos estos datos. Si alguien tiene otros datos, por favor, díganos. Compártanlos. Compártanlo, no nos vamos a enojar. Y ya saben que pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas y vamos a tratar de estarlas contestando más adelante. ¿Ok? Pues ahora sí, pastor, inicie. Bueno, pues antes que nada creo que la premisa, ya lo que es muy importante determinar,
es que solamente Dios nos puede quitar la vida. Y cuando nosotros vemos ahí en el libro de Job 14:5, nos dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Entonces, algo que también es muy importante es que la palabra de Dios es un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Debemos entender y conocer cómo es Dios y por qué actúa de la manera en que Él lo hace. Cuando nosotros logramos entender que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía, ya sabía cuándo íbamos a ser concebidos, ya sabía cuándo íbamos a nacer y también ya sabe cuándo vamos a morir y la manera en la cual vamos a morir. Entonces, para Dios no le sorprende que una persona pueda fallecer a través del suicidio. Y para Él no es algo como que yo no sabía que fulanito de tal se iba a quitar la vida. No, para Él, que conoce absolutamente todo en la historia de la humanidad, pues Él sabe quiénes han de pasar esta situación y quienes también pueden llegar a un extremo de pensarlo, pero sin llegar a culminarse. Aún así, como dice la Escritura, Él nos ha puesto límites, y esto lo podemos ver cuando una persona que ha tomado esa decisión, ¿verdad?, de quitarse la vida, intenta, muchas veces tomando ácido, muchas veces cortándose para morir desangrado, algunas veces se intenta colgar y se rompe la soga y no muere. Entonces, no es de nosotros el que tengamos el poder y la autoridad de quitarnos la vida. Solamente Dios es el que tiene ese poder y esa autoridad, porque en sus manos, ¿verdad?, están allí las llaves. Él tiene el absoluto control. Entonces, creo que eso es algo que debemos de entender como cristianos, como hijos de Dios, que aún en nuestras peores decisiones, como es quitarnos la vida, Dios también pone barreras si no ha llegado ese límite del cual no vamos a pasar. Entonces, la semana pasada vi que publicaron y estuvo nuestra hermana platicando acerca de la ansiedad, acerca de la depresión, acerca de lo que estaban viviendo o lo que viven varias personas. Vi también la perspectiva médica, como también se mencionó, y que como pastor no estoy en desacuerdo, ¿verdad?, que se busque ayuda, pero primero y principalmente nosotros debemos buscar siempre, en primer lugar, la ayuda de Dios y buscar su dirección para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Y quiero compartirles algunos personajes de la Biblia y les voy a pedir su ayuda aquí a ustedes, ¿verdad?, cada uno de los ajos, para que vayamos leyendo lo que dice la Escritura. Vamos a buscar un personaje, Job capítulo 3, versos del 1 al 5. Este personaje que para el pueblo cristiano y aún para los que han escuchado, ¿verdad?, acerca de él, sabemos de que él sufrió mucha pérdida. No solamente fue una pérdida material o una pérdida económica, sino que también sufrió la pérdida de sus seres amados. Así que pensando en que hoy en día, con la pandemia que hemos vivido, con las situaciones que hay, donde hay carencia, donde hay pérdidas de trabajo, pérdida de algún ser amado, podamos llegar a querer también tomar esta decisión de quitarnos la vida, ¿no? Entonces, exactamente, a desear también morirnos. Entonces, aquí, no sé si Ángel lo tendrás, vamos a ver algunos puntos, versículos del 1 al 5. Dice Job 3 del 1 al 5. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Perdón. Muy bien, muy bien. A ver, Esteban, tú que
¿Qué puedes notar aquí en estos textos? ¿Qué es lo que tú puedes ver? ¿Cómo se encontraba Job? Se encontraba pues prácticamente en una condición terrible, ¿no? Por todo lo que él estaba pasando, ¿no? Si leemos toda la Biblia podemos ver toda la serie de calamidades que le ocurrió a Job, y estaba en un punto, digamos, muchos le llaman punto de quiebre, punto, o tal vez límite, donde tú dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Estaba en depresión, ¿no? O sea, Muy deprimido. Estaba muy deprimido desesperado porque, igual por ¿no? lo que le o estaba sea, aconteciendo. solamente muy deprimido puedes Frustrado. maldecir el día que naciste, desear que jamás hubieras, ojalá y nunca hubiera nacido, ¿no? Para no sí. estar sufriendo estas cosas. Sí. Entonces, Yo creo que era tanto su sufrimiento que él decía, o sea, como dijo, maldito el día en que nací, ¿no? O sea, sí. merezca el día, perdón, en que yo nací y la noche en que se dijo, bueno, es concebido. Prácticamente está diciendo, pues, ¿para qué nací si estoy sufriendo, no? Yo creo que era tanto el sufrimiento que él llegó al grado de expresar estas palabras, ¿no? Terrible. Así es. Entonces nosotros podemos ver aquí que el cristiano no está exento de pasar sufrimientos. La misma palabra del Señor nos dice, ¿no? De que aquí en el mundo tendremos aflicción. El mismo Señor Jesús pasó sufrimientos terribles, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender de que aunque podamos pasar momentos tan difíciles, todavía tenemos una esperanza, ¿no? Pero vamos a hablarlo más adelante. Aquí lo que quiero que ustedes noten, y creo que es lo que han notado cada uno de ustedes y también a los que nos puedan ver ahí en sus hogares, es que llegó un punto de quiebre, como mencionaba Esteban, llegó un punto de depresión, de tristeza. Yo creo que las personas que hemos perdido a nuestros seres amados, sabemos que es estar tristes, que es estar en esa situación, pero imagínense a Job perder a todos sus hijos. El mismo O sea, día. dejemos lo material, perdió los bienes, pero realmente a su familia. No, lo peor es que, pues, le dejaron a la mujer, ¿no? Siguió siendo casada. Amarrado. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, continuemos. continuemos. Sin comentarios. Sí, exacto. Entonces, Ese chavo, podemos ver, ¿verdad?, que la situación que estaba viviendo Job era terrible, era tremenda. Y vemos que podemos llegar a una depresión, a una situación tan terrible a causa de las circunstancias que pasamos y que vivimos. Pero también, tengo aquí otro ejemplo. Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 4 y 5. Primera de Reyes 19, 4 y 5. A ver, Oscar, que puedes leerlo, por favor. Para que dejes de estar diciendo tonterías. Dice. Primera de Reyes, capítulo 24. Verso. No, perdón. Primera de Reyes 19, 19. 4 y Ok. 5. 4 y 5. Tranquilos. Bueno, que yo ya tengo sabemos que se va a dormir otra afuera. versión para los que escuchen diferente, pues nada más es eso, ¿no? Otra versión. Dice, y anduvo por un día en el desierto y después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que deseaba este siervo de Dios? Y Elías, ¿eh? Y siendo Elías. Siendo Un Elías. profeta. Sí. Entonces, podemos recordar un poco, ¿no? Para nosotros como cristianos decimos, Elías, wow. ¿Qué hizo? ¿Qué acto, ¿no?, de valentía? Y también cómo Dios respondió al clamor del profeta. Y ahora podemos ver que después de esa victoria, él entra en una etapa de temor, Miedo. de miedo, porque le dijeron, bueno, después que hiciste esto, ahora vamos sobre ti.
y él ya temía por su vida, por lo que le iban a hacer. Si él degolló, ¿no?, a los profetas de ¿Cuántos Baal, imagínense qué es lo que le podrían hacer a él. No solamente le iban a apresar, sino que le iban a hacer un castigo terrible, y creo que el ser humano es muy cruel en ese aspecto. Entonces él, pensando en esa posibilidad de que lo iban a agarrar, lo iban a torturar, le iban a hacer tantas cosas hasta antes, ¿no?, de que pueda fallecer, puede ser del dolor. Entonces él decía, pues mejor huyo, tengo miedo, tengo ese temor, y es tanta la angustia de pensar en la probabilidad, no de lo que le iban a hacer, sino que él se había adelantado a una probabilidad de lo que le podían hacer, que le dice al Señor, quítame la vida, quítame la vida. Un siervo de Dios. Es algo extraño, ¿no? Porque pues cómo puedes haber pedido fuego del cielo y que algo que no es algo común, y verlo caer y decir con tanta seguridad, ¿no?, con tanta fe para orar al Señor, y después pues no pensar que el Señor te puede librar de manos de Jezabel y de cualquier otro de los que querían hacerle daño, sino que demuestra lo que es la humanidad, ¿no? O sea, uno como carne, como persona, pues ahí ya estaba mostrando también su Es que por eso mente. decíamos, Elías, o sea, Elías por Sí. lo que hizo, ¿no? Es O sea, algo- el tremendo ejemplo que ha sido Elías para los cristianos, Sí. y que llegue en un momento como ese y tenga esa clase de emociones, esa clase de situaciones en su vida. Sí, pero pues, o sea, está acudiendo al Señor para que le quite la vida en vez de que Porque acudir yo al he Señor escuchado para muchos que lo, no, es que lo si tú libre, estás, ¿no? si tú estás en perfecta comunión con Dios, y si tú estás bien con Dios, no puedes sentir esas situaciones en tu vida, y no puedes sentir depresión, no puedes... Lo escuché hace poquito, ¿no? Porque me puse a contestarle a una persona cuando publiqué algo acerca de este video, ¿no? Y me dijo, no, es que si una persona está bien con Dios, no tiene por qué sentirse de esa forma. O sea, Elías no tenía ningún problema. Acababa de ser usado grandemente por Dios. Y mira, se sintió en una situación tremenda y Así llegó a es. este punto, ¿no? Sí, y creo que es algo que a veces pasamos por alto nosotros, como comentaba el pastor al principio, que no estamos exentos. A veces tú tienes un mal día de trabajo y eso, ¿quién te lo puede asegurar o quitar? Claro. No tiene nada que ver, pero luego llegas a tu casa y lamentablemente a veces te encuentras con una situación terrible. Entonces todo eso se te va juntando y se te presentan situaciones en las cuales, como comentabas, llega un punto donde estás estresado, estás enojado o pasa algún accidente, ¿no? Entonces nadie está exento. A veces no hay que tener en cuenta, digamos, que porque estás mal o estás haciendo una relación con Dios, sino son cosas que le pasa a todo el mundo. Sí, como Entonces, humanos, como personas. exactamente, entonces le pasa también a los cristianos. Así es. Entonces aquí podemos ver este ejemplo. Ahora Dios escuchó su clamor y mandó fuego del cielo. Ahora, él escuchó esta petición de Elías, quítame la vida, pero no le respondió. Al contrario, dice aquí que un ángel fue y le tocó, le infundió ánimo. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad?, que Dios tiene el absoluto control de todo, ¿no? Es que no era Y- él cuando tenía hambre. Tenía hambre, era lo que pasaba, ¿verdad? Sí. Bueno, es una realidad, porque imagínense después de estar degollando, degollando Te da hambre, ¿no? Está cansado. a tantas personas, fue ¿no? terrible. Entonces, sí, él tuvo un agotamiento Muy físico agotado. y mental. Entonces, podemos pasar a otro ejemplo. Hechos capítulo 16, versículo 27. Hechos. Aunque en ese momento él no era un hijo de Dios, pero podemos ver aquí la intención. Hechos 16, 27. A ver si Saúl, no sé si lo tienes. Sí, Hechos 16, 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, podemos recordar esta escena de la historia, donde hubo un terremoto, las puertas de las celdas fueron abiertas
y el carcelero sabía que estaban bajo su responsabilidad y sabía el castigo que iba a tener, así que él por temor, por miedo al castigo que le iban a hacer, ¿qué es lo que pensó? Inmediatamente sacó la espada y se iba a matar. Por ahí escuchó la voz de quién, ¿se acuerdan? Pablo clamó a Jesús. De Pablo, ¿verdad? Agarramos. Entonces, el apóstol Pablo ahí gritándole, ¿no? No lo hagas, aquí estamos. Y podemos ver que después de esta acción, entonces este hombre conoce del Señor. Así que vemos que tanto los cristianos y por supuesto, ¿no?, las personas que aún no han tenido ese encuentro con Cristo, pueden llegar a ese extremo de pensar quitarse la vida, ya sea por la depresión, ya sea porque ha tenido una pérdida, como vimos en el caso de Job, pérdida de seres amados, y que muchas veces pensamos, ¿no?, de que bueno, si él ya se adelantó, yo quisiera estar con él, entonces voy a quitarme la vida. Claro. O como a veces jefes de familia que somos, que nos quedamos sin trabajo y decimos, ¿y qué voy a hacer? O aquellas personas que están endeudadas y dicen, pues mi solución es esto y ya acabo, ¿no? Pero realmente esa no es la solución. Eso es lo que el pensamiento y muchas veces el enemigo ha implantado en la cultura, porque realmente nosotros tenemos también mucha influencia y pensamos, no, pues es el camino fácil, ya dejo de sufrir. Comentábamos, ¿no?, acerca de una relación amorosa, o se quiebra esa relación y yo ya no puedo vivir sin él o sin ella y tomo ese camino. Y realmente no es lo que Dios quiere. Cada uno de estos hombres después podemos ver lo que Dios iba a hacer con ellos. ¿Sí? Entonces, creo que podemos ver aquí lo que dice la Escritura con relación a que si el cristiano pudiera caer en depresión o pudiera tener esos pensamientos suicidas, sí, el cristiano lo puede tener. Ahora, también, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de las personas que sí lograron hacer eso, ¿no?, quitarse la vida? Les quiero preguntar acerca de un hombre que ustedes conocen y hasta creo que se saben un corito. ¿Sí? No sé si aquí Luis lo va a cantar, pero acerca de Sansón. Con todo y ¿no? ademanes. Con todo y ademanes. Sansón. Y podemos decir, Sansón, ¿quién era? Era un muchacho así. Tenía unos músculos así. Unos músculos, ¿no? Entonces, podemos recordar, y hay hasta películas y aún gente que no ha tenido oportunidad de leer la palabra de Dios, ha escuchado acerca de este personaje. Pero podemos ver lo que nos menciona allí en Jueces capítulo 16, del 27 al 31. Dios había puesto a Sansón como un juez, ¿verdad? Pero, ¿cuál era su debilidad de Sansón? Las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? Entonces, como cristianos no estamos exentos a tener debilidades, pero tenemos que ser fortalecidos por el Señor. Ya ven lo que le pasó a Sansón. Entonces, ¿qué sucede? Para no hacer tan larga esta historia, yo sé que ya la conocen. Después de que Sansón es apresado, recordamos que a él le quitan los ojos, le empiezan a escarnecer, se empiezan a burlar, le empiezan a torturar. El Espíritu Santo ya no estaba en la vida de él, ya no tenía esa fuerza sobrenatural, que llega un momento en que se encontraban en esa fiesta, mandan a buscar a Sansón para que vean que el juez de Israel cómo había quedado. Entonces en el versículo 27 nos dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, él era una figura pública, ¿verdad?, pero para burla. Allí se estaban burlando no solamente de Sansón, sino que estaban ofendiendo también, ¿verdad?,
el lugar que Dios le había dado, que era un juez, que él estaba representando a Dios aquí en esta tierra. Entonces dice el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Entonces podemos ver aquí que Sansón estaba siendo burlado, él tenía, como dice el versículo 28, tenía una sed de venganza. Aquí dice, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, él quería que los filisteos pagaran por lo que le habían hecho. Así que Dios escuchó este clamor, ¿sí? Porque podemos ver lo que sucedió. Y en el momento en que él ya sabía que iba a fallecer, dice, muera yo con los filisteos. Entonces a eso le podemos decir que se quita la vida. Él decidió quitarse la vida. ¿En son de qué? De venganza. Aunque cumplió el juicio de Dios. Aquí no nos debemos olvidar, ¿verdad? Dios en su orden ya había metido también un juicio, entonces cumplió el juicio de Dios sobre los filisteos. Y menciona allí, ¿verdad?, que mató, o los que murieron fueron mucho más de los que él había matado durante toda su vida. Entonces, la pregunta aquí es, entonces, ¿Sansón fue al cielo? ¿O cuando nosotros lleguemos ahí, vamos a ver a Sansón? ¿Ustedes qué creen? Es una buena pregunta. Pues sí, a pesar de que hizo lo que hizo, pues en primera Dios lo permitió, ¿no? Porque él le pidió fuerza a Dios para hacerlo. Y si no estaba de Dios, pues Dios no le iba a dar la fuerza para que lo haga, ¿no? Simplemente le iban a seguir escarneciendo y hasta que lo maten, ¿no? Entonces, pues aún en medio de ese pecado, pues Dios le dio, porque él había decidido matarse, ¿no? Morirse. Entonces él estaba tomando la decisión de morirse, ¿no? Para vengarse, igual pues, se estaba vengando. Entonces, aún en medio de eso, Dios pues lo usó para cumplir su juicio, porque ya lo había emitido. Entonces, yo no veo por qué no. Yo creo que es un ejemplo claro de lo que dice también en Romanos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y él sabía la consecuencia de su pecado, ¿no? Su pecado, pues la consecuencia que era también la muerte, porque bien pudo haberle fortalecido el Señor y pues haber resistido la casa y pues que murieran todos y él saliera rasguñado nomás, ¿no? Pero aún así él sabía que no podía pedir más todavía al Señor, sino que estaba aceptando que pues tenía una consecuencia también. Y pues yo, como dices, como hay un propósito de parte de Dios para esto, pues permitió o usó esa situación de Sansón para cumplir su propósito, ¿no? Yo creo que pues... Como dijo el pastor al principio, de que Dios ya nos tiene puestos límites, ¿no? Yo creo que, como dijiste, si Sansón hubiera pedido tal vez que sea librado de esa situación, a lo mejor sí, o sea, sí se hubiera podido Dios librarlo, ¿no? Pero bueno, lo que yo pienso, ¿no? Ahorita que viéndolo de esta manera, ¿no? De que si Dios ya le tenía puesto que hasta ahí iba a llegar Sansón, pues se iba a quedar, ¿no? Pues sí. También. Independientemente de la manera en que iba a morir, y pues ya vimos que así hasta le habían quitado sus ojos y lo estaban torturando. Prácticamente también por eso no quería seguir era viviendo, su límite, ¿no? prácticamente. Podríamos decir que el Señor perdonó su pecado, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí que tuvo una consecuencia de su pecado, pero ahora el perdón del Señor, pues yo creo que sí lo tuvo, ¿no?
O sea, respondiendo a la pregunta de si fue o va al cielo o no, Ah, bueno, Pues, no respondí eso. yo creo que sí. Bueno, igual. Yo creo que no sí. veo por qué no. Y es que algo que mencionas, Oscar, es que sabemos que a través del Espíritu Santo, él obtenía esa fuerza, ¿no?, sobrenatural. Entonces, en ese momento, ¿estaba el Espíritu Santo en él? Pues sí, porque tuvo fuerza, ¿no? La evidencia nos Claro. dice que sí, Claro. ¿no? La evidencia, que lo dice la Escritura, es que sí. El Espíritu Santo vino sobre él y la fuerza. y tuvo la fuerza para poder derribar, ¿no?, estas columnas que sostenían, como mencionan ahí en el piso de arriba, como 3,000 hombres y mujeres, ¿no? Muchos Entonces, imagínense la estructura, ¿no? Entonces, podemos ver que Dios cumple sus propósitos. Ahora, algo que también es importante mencionar es la voluntad de Dios y la voluntad permisiva de Dios. No es voluntad de Dios, o no era voluntad de Dios que Sansón muera de esta manera, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia, a causa del pecado, ¿sí? Pero él cumplió sus propósitos. Al final de cuentas, el juicio llegó. De la misma manera, cada uno de nosotros, cuando tomamos las decisiones, no es lo que Dios quiere muchas veces, ¿verdad? Y por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por darle lugar o no sé, Prioridad. que nosotros tomemos las mejores decisiones aparentemente, también sufrimos las consecuencias, pero no es que sea la voluntad de Dios. Es que era la voluntad de Dios que yo me case con este hombre y me está golpeando. O sea, realmente a veces tomamos malas decisiones y tenemos consecuencias. Y Dios permite, no es voluntad de Dios, sino que entra dentro de la voluntad permisiva de Dios, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que Sansón realmente, el Espíritu Santo estaba dentro de él, estaba en su vida. Ahí podemos Muy entender, bien. por ejemplo, lo que hablábamos del sufrimiento, ¿no? De que muchas veces dices, pero es que ¿por qué Dios permite o por qué Dios hace que yo esté pasando esto, ¿no? Pues simplemente Dios lo está permitiendo, pues realmente muchas veces es consecuencia de lo que nosotros ya marcamos, ¿no? O consecuencia de pues las malas decisiones de otras personas, por ejemplo, ¿por qué una persona me va a hacer daño a mí si yo no estoy haciendo nada, ¿no? Realmente pues es consecuencia de qué, del pecado de la persona que te está haciendo daño, ¿no? No precisamente por ti, sino es consecuencia de la decisión y del acto de alguien más, ¿no? Y Dios, pues, como dice, está en la voluntad permisiva de Dios, Dios lo está permitiendo, mas no es la voluntad de Dios que pase eso. O sea, no es la voluntad de Dios que a ti te hagan daño o que algo pase, sino que Dios lo está permitiendo y no es realmente su voluntad, ¿no?, que te pase eso. Sí, y realmente cuando nosotros sufrimos, pueden ser dos causas, ¿no? Una a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestro pecado, y trae una consecuencia, ¿verdad? Una persona que le gusta el alcohol y todos los días está allá, llega un momento en que le detectan cirrosis, empieza a sufrir dolores y empieza a trastornarse todo su cuerpo, a tal punto de llegar el momento de la muerte tan terrible, ¿no?, como es esto. Y dicen, pero ¿por qué Dios permite que suceda esto? Bueno, porque tú tomaste esa decisión. Pero también hay momentos en que Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias como para que demos un segundo o un paso adelante en nuestra fe. Podemos ver a Job, todo lo que vivió, pero dice la Escritura que no se halló un hombre como Job, un hombre justo como Job, donde aún Dios Padre, imagínense esta escena, ¿no? Dios estando ahí en su trono de gloria y ve a Job y viene Satanás y le dice, vamos a hacer algo con Job. Bueno, hazlo. Y después, quítale esto, toca aquí, pero su vida no la toques. Y todo esto era para que el nombre de Dios sea glorificado. Y regreso al casi uno de los puntos iniciales, es que Dios conoce nuestra historia de vida. Entonces,
sabe dónde vamos a cometer errores, sabe dónde vamos a pecar, sabe dónde le vamos a obedecer, sabe las bendiciones con las que Él nos está esperando en ese punto. Así que creo que para nosotros lo que nos conviene realmente es obedecer a Dios y esperar en su voluntad. Porque va a llegar ese momento, hoy estoy sufriendo, hoy estoy padeciendo, hoy no tengo trabajo, pero yo no sé si aquí a una semana me van a hablar de algún lugar donde voy a tener mejores prestaciones, mejor salario, porque Dios me quiere bendecir de esa manera. O yo no sé si hoy estaba tomando la decisión de quitarme la vida y hoy tienes la oportunidad de conocer a Cristo y aquí a 15 días o no sé, un tiempo más, Dios te va a bendecir con lo que tú necesitas. Realmente nosotros desconocemos el futuro, pero Dios no. Así es. Él tiene la perspectiva completa de nuestra historia aquí en la tierra. Entonces, creo que el sufrimiento está en esas dos perspectivas, una a causa de nuestras malas decisiones y otra cuando Dios permite que suframos, pero con el propósito de que Él sea glorificado. Bueno, regresando un poquito a lo que estábamos viendo en el caso de Sansón, quiero pues hablar acerca también de un hombre en 1 Samuel capítulo 31, versos del 2 al 6. 1 Samuel 31, del 2 al 6. El que lo tenga, si me hace el favor de leerlo. Dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Muy bien, entonces aquí, ¿quién fue Saúl? El rey. No un ajo. Rey. El que lo leyó. Un ajo suicida. El ajo suicida. Pues el rey de Israel. Sí, fue un rey, ¿no? Fue el Un primer, rey. El primer rey. el de primer Israel. rey de Israel. Entonces no fue Cualquiera. cualquier persona, ¿no? Entonces dice aquí que a causa también, ¿verdad?, de sus malas decisiones, de su desobediencia a Dios, entonces él fue juzgado. Y aquí podemos ver que él pierde, como menciona aquí, a sus hijos, a Jonatán, a Abinadab, Malquisúa. Dice, hijos de Saúl. Pero nos menciona que él estando en la batalla, prácticamente ya sabía que venían por él, ya sabía también qué es lo que le iba a pasar. Cuando nosotros podemos ver las guerras o películas, porque creo que no se compara a lo que las personas puedan estar viviendo en una guerra, pero podemos ver la crueldad, voy a ese punto, ¿no? La crueldad del ser humano, el escarnio, todo lo que le pueden hacer al enemigo. Y pensando que era el líder del pueblo, ¿qué le iban a hacer a Saúl? A veces ni cruza en nuestra imaginación lo que le podían hacer. Entonces él, para no sufrir todo eso, él decide y le dice a su escudero, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Mátame. Y el escudero, por el respeto, porque la autoridad que tenía el rey, no lo hace. Dice la escritura, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aquí podemos decir, entonces él Se suicidó. se suicidó. Ahora, ¿él estará en el cielo? Pues bueno, él ya había caído en desobediencia. Él estaba en una situación en la que no decidió arrepentirse, sino al contrario, se estaba justificando, ¿no? Estaba justificando lo que él había hecho, se estaba justificando ante Dios y no tenía razones, ¿no? Simplemente el hecho era, pues, pedir perdón, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, me equivoqué, Dios, sí.
y contrario a eso, él se estaba justificando lo que él había hecho. Yo creo que en ese momento no, ni siquiera estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, ni siquiera estaba llevando a cabo algo que realmente fuera para Dios. Simplemente fue un acto de cobardía y un acto de pues nada más él tomó la decisión, ¿no? Pues dice la palabra de Dios, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, ¿no? Exactamente. Entonces, si no hubo arrepentimiento, o al menos no se lee algo que diga que se arrepintió y pidió perdón al Señor, quizás, pues yo creo que no hubo perdón de pecados. Está complicado porque, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, Ajá. No, la salvación, ¿cómo se daba, no? Porque si hoy mueres y tú no estás arrepentido de tu pecado, por así decirlo, pero entregaste tu vida a Cristo en algún momento de tu vida, el día de hoy yo pienso que vas al cielo, aunque hayas muerto en pecado. En el caso de Saúl, eso sí, yo no puedo estar muy seguro. Ahora he escuchado predicaciones en las que los pastores dicen que la salvación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre era sobre la persona de Jesús, pero fe. nosotros hoy vemos hacia el pasado y los del Antiguo Testamento veían hacia el futuro, Es correcto. hacia la promesa, ¿no? Entonces es difícil contestar si sí o si no. Si Saúl había entregado su vida a Cristo y digamos que él confiaba en esa promesa de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre el Mesías, aún muriendo en pecado yo diría que estaría en el cielo, aunque no lo haya confesado, digámoslo así. Yo Pero me atrevería a esa respuesta. Algo que No, comentó digo. algo que comentó el pastor también, que tiene que ver es que, por ejemplo, con respecto a Sansón, había dicho que el Espíritu de Dios seguía en él, ¿no? Porque le dio la fuerza para. Pero también en Saúl hay un punto en el que dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y ahora estaba con David. Pero ahí también tienes que pensar en cómo trabajaba el Espíritu en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento. Exactamente. Porque ya en el Nuevo Testamento se queda como el consolador para la vida del cristiano y va a estar siempre contigo. Claro. Obviamente no va a demostrar sus frutos en el tiempo de pecado, Pero en ese punto entonces... pero en el Antiguo Testamento venía y que lo se iba. que lo tengas o no, no era muestra de que fueras. De que o sea, fueras... ¿Cómo? pues en de que aquel tiempo fueras pues salvo. creo que no, porque... O sea, es que, bueno, no sé, si está- estaba o no está estaba en ti, complicado. si estaba o no estaba en ti, pues era una muestra de que Dios estaba contigo, que Dios estaba en ti, ¿no? Y si no estaba en ti, pues obviamente Dios no estaba en ti. Opinen allá, por favor, Está complicado. mándenos sus Sí, comentarios. es que, sí, Yo es creo que que es una respuesta difícil. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación siempre ha sido por fe. Desde Abraham eso no cambia. Claro. Si no es por... Exactamente. Entonces, si por fe él entregó su vida y él fue salvo, independientemente del pecado que haya hecho, pues él va a ser Bueno, es que salvo, también de lo hecho. vemos como el que Sí. entregar su vida... Bueno, Bueno, para nuestro tiempo, pues sí, es un poco exacto, más... Exacto. pero para Para allá el tiempo de él, pues... exacto, es diferente, pero Sí, si pues, realmente lo hizo, vivió una la vida respuesta es también que sí se fue, pero si correcta, no, ¿no? Siempre Durante es mucho fe tiempo. en la confianza de las Ujú. promesas de Dios, que es eso. sí, ¿no? podemos compararlo con David. David, ¿qué es lo que hizo? Asesinó, Sí, pero se arrepintió pero también. ¿cuál fue? Exactamente. Y Dios no lo te adelantes, no te exactamente adelantes. conforme al corazón. Está complicado. Entonces, exactamente. Sí, Está complicado. Pero siempre ha sido por Vamos fe, a ver tanto en el qué- Antiguo Pero como en el vamos, Nuevo. mejor vamos a dejar de divagar y vamos a escuchar lo que nos va a decir el pastor. ¿Cuál es la Porque respuesta? ya nos Después de que ya metimos compartimos. en temas muy raros ahorita, vamos a empezar con otras cosas, de ufología y cosas raras. Y mejor, vamos a escuchar lo que tiene que Yo decir digo el cuando pastor. estemos en el cielo le preguntemos a ver qué. De hecho, Nos vamos a dar cuenta. decía un pastor, no, yo me voy a encontrar dos grandes sorpresas cuando yo esté ahí, ¿no? Primera, estar yo mismo ahí. Y la segunda, encontrarme a gente que yo nunca pensé que estaría ahí, ¿no? Pues yo creo que en realidad no lo vas a saber si las encuentras o no, porque pues dice que los que están allá no vas a saber, no vas a conocer, ni se van a conocer, ni nada. Es correcto. Bueno, ese es otro Es tema. otro Es otro tema, tema, pero sí lo dice la Biblia. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el pastor ya. Muy bien, vamos a buscar primera de Samuel 28, versos del 11 al 19. Primera de Samuel 28. 11 al 19. Este es un pasaje igual un poco controversial, pero también que nos puede dar luz con relación a esta pregunta que les mencioné. Entonces, dice, vamos a ir leyendo, vamos a ir platicando acerca de esto. Dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Aquí recordemos, ¿no?, de que el rey se disfrazó para ir a ver a esta mujer que tenía
o que tenía esa habilidad, vamos a llamarle, ¿no? de invocar a los muertos, y que el propio rey había excluido en todo su reinado a este tipo de personas. Así que al verse él que Dios ya no le respondía, porque aunque él fue quitado, ¿verdad? Cuando él se le menciona, el profeta Samuel le dice, ya por lo que tú hiciste, el reinado se te quita de ti, tu descendencia se pasa sobre otra persona, y es donde a Saúl le entra esa amargura, a causa del pecado. Pero podemos ver que aún él después decía, quería buscar a Dios, pero Dios no le respondía. O sea, él quería buscar a Dios en medio de esta batalla en donde él se mató. Entonces, pero antes dice que, ¿cuál era la opción? Bueno, él acudía a Samuel como profeta cuando él estaba vivo, para que Dios le revelara a Samuel lo que iba a acontecer, si iba a la guerra o no iba a la guerra. En este caso, él decide, bueno, Samuel ya no está, entonces, pero si Dios no me responde, él fue a buscar ayuda, vamos a llamarle, que no era la voluntad de Dios, volvemos a ese punto, una voluntad permisiva de Dios, y si está en la Escritura, porque él ha permitido, ¿verdad?, que nosotros sepamos acerca de esto. Y en esta escena, entonces, el rey Saúl le dice a esta mujer, hazme venir a Samuel. Inmediatamente, el versículo 12 nos dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Normalmente, para aquellas personas que practican este tipo de invocaciones, tienen que hacer un ritual, tienen que hacer X cosa, ¿verdad? Un tipo de ceremonia para que se pueda presentar, por así llamarlo, esta situación. Pero aquí nos deja la palabra de Dios tan claro que Dios permitió que Samuel vaya. Dice aquí la Escritura, y viendo la mujer a Samuel, se sorprendió, clamó en alta voz, gritó. ¿Por qué gritó? Sí, estaba acostumbrada a ver, vamos a ver, aparentemente, que regresen los muertos. Ajá, sus espíritus. Buen punto. Porque ¿Sí? no esperaba ver. Porque no esperaba, es correcto, no esperaba, ni siquiera había hecho algo. No le dio tiempo de fingir a ella, ¿no? No, absolutamente nada, ¿verdad? No le dio tiempo de charlatán, de ¿no? preparar ahí, no sé, lo que iba a hacer. Pero aquí dice la Escritura que se sorprendió. Y dice, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y podemos ver aquí más adelante el versículo 14, dice, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y dice aquí la Escritura, y Samuel dijo a Saúl. ¿Quién le dijo a Saúl? Samuel. Entonces debemos entender que era Samuel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Imagínense esta parte, ¿no? Realmente ellos no estaban en el gozo del Señor, había un lugar donde se iban los muertos, estaban en el Hades, pero estaban descansando. Y llega un momento que dice, ¿por qué tengo que regresar si estoy aquí gozándome? Descansando. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Oye, Saúl, ni siquiera aquí donde estoy me dejas tranquilo. Y dice, muerto, me dejas en y paz. Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Él reconoce aquí, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces, aún en el corazón de Saúl estaba buscar a Dios, pero Dios ya había emitido también un castigo. Así es. Ahora, ese castigo no implica que iba a tener una posteridad o una eternidad. Dice aquí que pues, Dios permitió que ascendiera Samuel. El versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Yo qué dice?
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Pero dice el versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Ahí está su respuesta. Ya sea que él se suicidara o que le dieran cuello, de todas maneras ya había una sentencia, ¿no? Muy bien, entonces nos podemos dar cuenta aquí el versículo 19. Dios ya había dictaminado un juicio. Claramente, Jehová entregará a Israel, dice, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¿Qué es lo que sucedió? Y lo que leímos anteriormente, que el ejército agarró y mató a sus hijos, y después, ¿qué pasó? Se suicidó. Saúl se quitó la vida. Entonces, a sus hijos los mataron, y él también ya tenía sus límites, porque Dios había puesto un límite. La manera es que él se quitó la vida. Pero volvemos al punto. Dice aquí, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Y dónde estaba Samuel? Estamos hablando de Samuel, ¿eh? Estamos hablando de Samuel. Así como Buen decían de punto, Elías. ahí está la respuesta ahora sí, un entonces. varón de Dios. Ajá. Porque Samuel, ¿qué hizo para ir abajo o para no ir al cielo? Pero nos dice la escritura que iba a estar con Samuel. Sí, entonces si Samuel Sí, está Samuel, arriba, siendo Samuel, Era estaba en salvo. un lugar pues, y dijo que iba a estar con él. Pues, ahí entonces estaría también. Estaba en algo bueno, ¿no? No en algo malo. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad? Que cuando Dios emite un juicio, también Él otorga de su gracia. Porque no quiere Buen punto. decir que ese juicio, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Que sí le quitó el reinado. Es como nosotros muchas veces pecamos Fue y nos consecuencia. quita a lo que amábamos. A veces, por ejemplo, en un matrimonio cometemos pecado, a veces hay infidelidad y nos quita la persona que amábamos por tener a lo mejor unas horas de placer. Entonces es una consecuencia, pero eso no quiere decir que como cristiano, entonces ya perdí mi salvación. Entonces aquí podemos ver que a Saúl se le dio un juicio, se le quitó ese reinado, ese privilegio, el primer rey y su descendencia. Sí, claro. Entonces podemos ver que aquí aún la gracia de Dios o el favor, ¿verdad? de Dios estaba sobre Saúl. Ahí podemos ver sobre sus hijos. Sobre todo lo inmutable que es lo que Dios ya ha dicho, ¿no? O sea, si Él ya te dijo que tú vas a hacer esto y que, ¿no? Y lo que vas a hacer para Él y lo que Él ya te prometió, no te lo va a quitar. Simplemente, aunque tú te equivoques, pues Él va a ser fiel a lo que Él ya tiene establecido, no lo va a cambiar solamente porque... Ni lo alto, ni lo profundo, Exacto. ni lo principado, ni potestades, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nada nos Nada, separará del amor de ¿no? Cristo, dice, ¿no? Y eso es algo que Él ya dijo, ¿no? Entonces, Así es. Él no va a cambiar eso, solo porque tú te portas mal. Sí, O y porque tú no quieras cumplir eso. solo para hacer un énfasis sobre lo que comentaba acerca de los propósitos de Dios se cumplen. Imagínense que él, como su escudero o su sirviente no lo quiso matar. Pero de todas maneras iba a llegar el otro ejército. Lo iban a matar. ¿Y qué iba a pasar? Pues sí. Lo que le dijo Samuel, vas a estar acá conmigo, entonces podemos Lo ver que de una u comentaba, otra igual con manera. lo de Sansón, ¿no? O sea, Sansón, en la condición en la que estaba, y ya le esperaba la muerte. O sea, Exactamente, estaba de una u atado, otra sin manera. ojos, y lo iban a matar, ¿no? Entonces, al Sí. final, siempre, como dice, si Dios te dio hasta cierta Límites. límite, de ahí no vas a pasar, ¿no? Exacto. Ya sea que se quitara la vida a él, que se la quitara el escudero o que lo matara el rey, pero iba a morir. Sí, O sea, la muerte está segura para Él. y a veces llevándolo Para a todos, lo... ¿no? O sea, la muerte está Ajá, segura para exacto. todos. No sabemos en qué momento, ni cuándo, ni cómo. La muerte está segura para todos, pero pues Así Él es. tomó esa decisión. Sí, llevándolo a lo cotidiano, a veces tú escuchas noticias, se cayó esa hamaca y Sí, hombre. se murió. Mil Ahora maneras hay que de tener morir. mucho cuidado también, ¿no? Porque pues una persona que tiene esos pensamientos suicidas y que tú le digas, no, pues sea como sea, De tú te todos vas a modos te vas a morir. morir. Pues entonces no es como que darle mucho aliento Claro, de claro. vida, ¿no?
Pero como decirle, no, pues mátate, te vas a morir. Te vas al cielo, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado con eso, yo digo, ¿no? A la hora de platicarlo con alguien más. No sé. Sí, o sea, el hecho que nosotros podamos ver lo que dice la Escritura nos lleva a que nosotros podamos aprender de los errores de ellos. Entonces no es que tomes esa decisión, o sea, a ellos les llevó las situaciones que estaban viviendo a tomar esa decisión y al final de cuentas vemos que el pecado trae como consecuencia la muerte, la separación. A Sansón hubo un juicio, a Saúl también hubo un juicio. Podemos ver también hombres que aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo de Aitofel, el consejero de Absalón, en 2 Samuel 17:23. También que él, cuando le dice a Absalón, pues, tenemos la oportunidad de ir tras David, y no toman en cuenta eso, pero como llega a oídos del rey y sabía que de una otra manera David iba Pues a estar en el trono, él decía, cuando él llegue, entonces ¿qué me va a pasar a Me mí? va a matar. A mí, a mi familia, ¿no? Entonces dice la Escritura Se que quitó la este vida. hombre dejó como que todas las cosas en regla en su casa y se quitó, se ahorcó y se quitó la vida. Entonces podemos ver que no es que nosotros tengamos no es la mejor decisión quitarse la vida. Creo que aún las personas que están pasando momentos tan difíciles, no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos lo que Dios puede hacer. Una persona que a lo mejor está pasando por cáncer, que es una enfermedad terrible y a lo mejor te pueden decir, solamente te quedan 3 meses de vida. Y dices, pues ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a hacer sufrir a mis familiares? Mejor me quito la vida. Pero sabemos de que Dios tiene el poder para revertir eso, para hacer algo, Amén. ¿no? Entonces, por eso les mencionaba que el punto es nuestra confianza en Dios, la espera en Dios, en lo que Él ha de realizar, porque nosotros ignoramos el futuro. Y eso me lleva a pensar de que hubieron hombres en la Biblia que llegaron a tener esos pensamientos suicidas. Podemos ver hombres que se quitaron la vida, pero ¿por qué el cristiano hoy en día pasa o vienen a su mente esos pensamientos o puede tomar esta mala decisión? Al final de cuentas es una mala decisión y vamos a llamarle por su nombre como cristianos, es un pecado. Es un pecado. Así es. Entonces vamos ahora a nuestro tiempo. Y algo que es muy importante es que el cristiano o el hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede perder su salvación. Cuando nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, que le dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces habla de un nuevo nacimiento. Hoy en día estamos bajo la gracia de Dios y como comentaba nuestro hermano Esteban, ¿verdad? Es que siempre desde el principio hasta el final la salvación ha sido por fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que desde el principio hasta los últimos días va a ser por fe, por confiar en Dios, por confiar en las normas, las leyes, los estatutos, lo que Él ha puesto. En el Antiguo Testamento estábamos hablando de los 10 mandamientos y la ley. Hoy en día tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, que es a través de confiar que solamente Jesucristo me puede dar la vida eterna. No tener a Jesucristo como un personaje histórico, que lo es, no tener a Jesucristo como aquella persona o aquel buen maestro, aquel que enseñó, que lo fue, También lo es. pero tener a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado, que Él vino y pagó por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos por fe. Depositar mi confianza en Jesucristo.
es Así es. solamente por la fe. Y Juan capítulo 10, versículo 10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las por las ovejas. Así que el deseo de Dios para la humanidad no es que sufran, porque si hubiese sido el deseo de Dios que sufran, entonces no hubiese creado todo lo hermoso que era el jardín del Edén. Hubiese puesto de una vez a Adán y a Eva con los espinos allí para que trabajen, pero como que no es lógico, ¿verdad? Entonces entendemos que el propósito de Dios, como dice en el Génesis, todo lo hizo bueno. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de pensar que nosotros sabemos más que Dios, a causa que en ese momento Eva cayó en esa tentación, vino el pecado, vino la separación, entonces todo, dice que la Escritura, que ellos tuvieron un juicio también y que aún la misma tierra tuvo un juicio. La corrupción, entra la corrupción en el ser humano y nosotros somos parte también de esa corrupción, nuestra naturaleza y nuestra tendencia es al pecado. Por eso necesitamos, como dice la Escritura, que el Espíritu Santo venga y controle nuestras vidas. Dios mandó al Señor Jesucristo para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Eso es lo que Dios desea. Para aquellas personas que están pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, de escasez, si tú no estás viendo y estás pensando que no hay solución, déjame decirte que sí lo hay, y la solución es Cristo Jesús. La solución es que tú deposites tu confianza en Él y Él te va a ayudar en la situación que estés pasando. El Salmo 40, podemos ver aquí a un hombre que se encontraba en desesperación, y voy a leer lo que dice aquí la Escritura. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, aquí podemos ver que el salmista se encontraba en esa situación, pero su esperanza estaba en Dios. Hoy en día también nosotros pasamos por estas situaciones, pero cuando nuestra esperanza está en Dios, entonces dice la Escritura, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar, me enderezó, puso un cántico nuevo. Y dice, y esto para testimonio de muchos, lo verán y confiarán en Jehová. Muchas personas que están pasando por situaciones difíciles, que han sido de bendición para nuestras vidas, hombres que han perdido a seres amados, hombres que se han quedado sin trabajo, y tú los ves firmes en la fe, viniendo a congregarse, no quejándose de ¿por qué a mí, Dios?, sino que ellos permaneciendo en la oración, en la búsqueda continua, y cuando nosotros vemos también la respuesta de Dios a su clamor y sus oraciones, es para testimonio. Entonces, esto es para que nosotros también como cristianos veamos la manera en que debemos de actuar, porque pueden cruzar pensamientos de quitarnos la vida. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Podemos tener a lo mejor esos pensamientos de ansiedad o estar en depresión, porque como mencionaron la vez pasada, ¿no? Todos pasamos por esos momentos de depresión, todos los hemos pasado, sí. Pero si nosotros nos afianzamos a Dios, si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, va a ser más rápido salir, como menciona aquí, de ese pozo de la desesperación. Así es. Entonces, no sé qué opinan ustedes acerca de esto.
que estamos leyendo en la Escritura. Dice también en la palabra de Dios que porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, que son de bien y no de mal, ¿no? Dice, entonces, pues yo creo que, o sea, si el Señor está diciendo, yo creo que como mencionaba también Jesús en otra parte de la palabra de Dios, bueno, en los evangelios, pues qué padre, perdón, le da a su hijo una piedra cuando le pide de comer, ¿no? O una serpiente. Entonces, o sea, no es algo malo lo que el padre quiere para el hijo, así también el Señor para nosotros. No es que quiera algo malo, sino pues que todo es para bien, ¿no? Más bien que, como dice también en el Salmo 139, cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. El problema está aquí que a veces no entendemos los pensamientos del Señor, no entendemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces la gente se encuentra en esa situación de que pues creen que, pues como decía Luis, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Eso, como decía, que el Señor está en su contra o que el Señor permite que pasen esas cosas, pero ¿por qué es que todo esto puede pasarle a una persona, ¿no? Y eso los lleva a veces a alejarse, el no querer saber nada más de Dios, y en muchísimos casos, en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso nos lleva a veces que el hecho de no entender el propósito de Dios en esto para nosotros, llegar a tomar la decisión aún de suicidarse. Pero dice él, no, pues lo que yo quiero para ustedes no es nada malo. O sea, ¿qué tipo de padre sería, no? Si él quisiera eso para nosotros. Y pues en el salmista, como dices, vemos que menciona partes en las que podría encontrarse por mucho sufrimiento, pero que también podría, aún sin saberlo, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. O sea, tienen mucho valor, ¿no? O sea, tiene más valor lo que el Señor piensa que lo que nosotros pensamos, ¿no? El punto aquí está, como dice en Romanos 12, transformar nosotros nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, para conocer cuál es la voluntad de Dios, que dice dos características, que es agradable y perfecta, ¿no? Y ese es lo que tenemos que entender, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas también, pero el punto es que nuestro pensamiento sigue siendo el mismo, muy cerrado, muy duro, y que nos lleva a tomar decisiones erróneas. Como decías, que lo que falta es paciencia, ¿no? Principalmente. Yo creo que siguiendo el hilo de lo que decía el pastor, tal vez nunca vamos a poder entender del todo lo que Dios piensa, porque es Dios, ¿no? Entonces, obviamente. Hay momentos en los que tenemos que dejar de tratar de entenderlo y simplemente confiar, lo que decía el Aceptarlo. pastor, ¿no? Confiar en esas promesas y confiar en que pues, realmente Dios no quiere nada malo para nosotros, ¿no? Confiar en eso, tenemos que confiar en eso, porque no vamos a entenderlo, sobre todo si estamos pasando en una situación bastante difícil, Como dolorosa, ese dolor nos nubla, ¿no? Esos pensamientos enfermos, esos pensamientos nos nublan. Y obviamente no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque no, hay cosas que no podemos entender de Dios, ¿no? Pero ahí está la fe, ¿no? El hecho de confiar en Dios, confiar más allá de tratar de entender, confiar realmente en que Dios tiene el control y en que Dios, pues, no quiere nada malo para nosotros, simplemente está permitiendo eso, pero pues no es que Él quiera algo malo para nosotros. Sí. Y sobre lo que comentaban hace rato, bueno, Luis comentaba acerca de que el Espíritu Santo, igual el pastor, de que, en la época de los jueces venía momentáneamente, se iba y liberaba y todo, ¿no? Entonces algo importante que sí hay que recalcar es que recordemos que en la antigüedad el Espíritu Santo estaba venía, pero dice que cuando se va el Señor Jesucristo, manda lo que es el Consolador. Allá en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y en el 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sabemos que una vez que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, dice que te marca con el Espíritu, y ese mismo Espíritu es el que te va a convencer de pecado, y sabemos que pues el suicidio es un pecado, ¿no? Entonces aquellos que le entregan su vida, pues el mismo Espíritu los redarguye. Tú mismo, cuando sabes que hay algo mal, una vez que tú ya hayas venido a los pies del Señor Jesucristo, tú sabes que la misma palabra
que tú has leído, el mismo espíritu con el cual Él te ha sellado, en ese momento te contriñe y algo que sientes, ¿no? No es lo mismo a cuando tú antes vivías, como dice, vivías en las pasiones del mundo, andabas conforme a los rudimentos de ese mundo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que prácticamente, como lo dijo el Señor Jesucristo, mandó un consolador, y como lo queramos ver, es una bendición, o debemos considerarnos bienaventurados porque ahora el Espíritu está en nosotros. Y tocando ese punto igual de las situaciones, ¿no? De las pruebas, Santiago nos menciona: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que volvemos a que Dios es un Dios de orden, un Dios de propósito. Entonces, todo aquello que pueda permitir que acontezca, dice la Escritura que todas las cosas para los que le aman, les ayudan para bien. O sea, todas las cosas, aún nuestros errores que muchas veces cometemos, Él la transforma para una enseñanza, para que nos pueda corregir, para que nosotros le amemos más. La misma Escritura dice que ama más al quien se le ha perdonado más, ¿verdad? Entonces, vemos que el hecho que estemos pasando por sufrimiento, por situaciones difíciles, por carencias, por necesidades, no significa que Dios se haya olvidado de mí, no significa que Dios me haya abandonado, o que Dios tenga ese propósito de mal para mí, porque realmente no es su naturaleza. La naturaleza de Dios es bondad, Él es bueno, Así es. pero Él es justo. Así es. Entonces, aquí nos dice la Escritura que nosotros, ¿cómo reaccionamos cuando estamos pasando? Y la reacción es que debemos tener gozo cuando nos hallemos en pruebas. Esa debe ser la reacción, la alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos está perfeccionando. Dice que tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales. Entonces, el hecho que estemos pasando por esas situaciones, Dios está permitiendo para que nosotros podamos ser mejores cada día. Pero también les quiero compartir, ¿no?, a aquellas personas que están en sus hogares, a aquellas personas que pueden estar escuchando o viendo esta transmisión. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas que el ser humano, ¿verdad?, sufre en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor. Y el Señor hace una invitación el día de hoy. Si tú estás trabajado, si tú estás afligido, si tú tienes esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Pero el venir al Señor nos dice aquí: lleva mi yugo sobre ti, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de aprender del Señor Jesús, de sus reacciones, de cómo Él estaba aquí en este mundo. Y Lucas capítulo 22, del 42 al 44, vemos esta escena del Señor Jesús cuando se va al monte de los olivos a orar. Dice el versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que el mismo Señor Jesús nos da ejemplo de que aún estando, como dice aquí, en agonía, Él no quedó en depresión, no se quedó allí, no se quedó con ese reclamo de decir: ¿por qué a mí?
dice que él oraba más intensamente. O sea, él trataba de buscar esa comunión con su Padre, de estar en esa comunión continua. Y la palabra de Dios nos vuelve a mencionar, ¿verdad?, que Dios le envió un ángel para fortalecerlo. Por eso es muy importante, y creo que también la semana pasada tocaron este punto, que nosotros no debemos de estar solos. Así que si tú estás solo, mira, aquí hay hermanos y un servidor en lo que te podamos apoyar, podemos escuchar, podemos ver las promesas de parte de Dios, pero sobre todo allí contigo está Dios a tu lado, esperando, queriendo escucharte decir: Dios, ayúdame. Dios, necesito de ti. Dios, tú que me conoces y sabes mi angustia, mi dolor, necesito conocerte a ti. Él está a tu lado. Él está en este momento allí junto a ti. Y aquí en lo que podamos servirte, creo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos con ese deseo de ser de bendición. Y bueno, pues creo que esta es la razón principal por la cual hacemos estos podcasts, ¿no? El presentarles, pues presentarnos a nosotros también para servirles, ¿no? Para que sea de ayuda y de bendición para aquellas personas que tal vez estén atravesando una situación como esta. Veíamos que a lo mejor no es tan fácil identificar qué personas lo están haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor parecen personas felices, pero no lo son. Entonces, pues lo mismo que decía el pastor, si en algo podemos ayudarlo, cualquiera de los que estamos aquí, pues mire, estamos a su disposición. Está el pastor a su disposición, la hermana también ya dejó sus datos para consejería y todo. Entonces, si realmente tienen la necesidad, no se encierren, no se queden solos, no se encierren en eso, no digan yo voy a poder. A veces no podemos luchar con eso, necesitamos, o sea, Dios me le envió un ángel para consolarlo, ¿no? Quiere decir que necesitamos ese apoyo, ¿no? Para recibir ese consuelo, para recibir esa ayuda, ¿no? Entonces no te quedes solo, no se queden solos, pidan ayuda, busquen a Dios, ¿sí? Yo creo que para toda situación hay un remedio, ¿no? Para lo físico, pues están los médicos, para lo mental y lo emocional, pues están los psicólogos, y para lo espiritual, pues están los consejeros espirituales como nuestro pastor, ¿no? Y ambos pueden hacer algo por nosotros si estamos atravesando cualquiera de esas situaciones, ¿no? Pues ahora sí, esto ha sido todo. Espero que la palabra de Dios es clara, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado en su corazón esto, que realmente si tienen necesidad, busquen a Dios, busquen ayuda, y pues no hay nada más que agregar. Les damos muchas gracias por estar aquí viéndonos. ¿Algo más que quieran agregar? Hay un canto que dice, y si lo pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Bueno, pues queremos agradecer el tiempo que tuvo el pastor para estar aquí con nosotros y para explicarnos el tema. Igual dejen sus comentarios si tienen alguna duda, pueden escribirnos a cada uno de nosotros. Estamos para hacer el apoyo, pues para adelante servirles. la vamos a leer. Y Sí. pues creo que sería todo. Sería todo. Avisos. Comercial, avisos. La actividad del 9 de abril, chavos, acuérdense, se les ya olvide. está próximo. 9 de Reconcíliate abril, con ya Cristo merito. pronto. Día 9 de abril a las 6 p.m. 2 semanas. que pueden pedir informes con cualquiera de nosotros acerca, o directamente 2 semanas. aquí en la página. Se Es acerca. acceso libre, va a ser actividad presencial. Pueden llevar a sus invitados, a No los se cobra, jóvenes de su iglesia, amigos. sus primos. La amigos entrada de no la se cobra, escuela. señores. La salida, sí. Están con la libertad de invitarlos. También Otro hay que aviso. recordarles que el lunes tenemos concurso bíblico. Ah, sí, por el lunes Facebook. empieza el concurso bíblico. No se lunes. olviden, lunes empieza el 28. concurso de ajos. Va a haber buenos premios, así que Así es. Échenle ganas. Todos Van a haber estén buenas muy al dinámicas pendientes igual. del canal, el Facebook. Muy Esténse bien. pendientes, por favor. bueno, Síganos, Pues un gusto, hasta compártanlo, luego. compártanlo. Saludos. pues sería todo. Nos vemos, muchas gracias. Hasta Gracias luego. por vernos, compartan y Hasta etiqueten luego. a sus amigos. Muchas Hasta luego, gracias. que Dios les bendiga.